Saw es una de las franquicias de terror más famosas de toda la historia, y aunque sus películas han variado en calidad durante 20 años, no hay una sola que por lo menos no sea entretenida, y a mí en lo personal me fascinan todas. La saga es famosa por tres cosas: por su violencia explícita, por Tobin Bell como Jigsaw, y por esos twists al final de cada uno de sus capítulos que nos hacen dudar si queríamos comprar todas las películas en Blu-ray, o si preferiríamos ser parte de las trampas para perder los ojos y no volverlas a ver nunca más. En mi caso no solo sí tengo las películas en 4K, además las he visto todas tantas veces que se las puedo recitar de memoria. La verdad es que el equipo hizo un muy buen trabajo desarrollando la historia entre la película 2 y 3 para que más gente la quiera ir a ver, pero por si acaso les voy a contar todo lo que ha pasado en esta saga hasta llegar a Saw 10. James Wan y Leigh Whannell querían hacer una película pero no tenían ni $1 millón, así que escribieron una historia alrededor de dos personas encadenadas en el mismo cuarto para tener gran parte de la película sucediendo allá adentro, y funcionó muy bien. No solo los catapultó al estrellato a ellos dos para después hacer puro proyecto terrible, sino también le abrió la puerta a una de las franquicias más icónicas del terror moderno. La película comienza en un baño más sucio que el del Azteca después del clásico. Dos hombres, el Dr. Lawrence Gordon y Adam, despiertan y descubren que están encadenados por el tobillo en extremos opuestos de la habitación. Entre ellos hay un cadáver con una pistola en la mano, y un balazo en la cabeza y una grabadora. Ambos hombres descubren cassettes en las bolsas de sus pantalones, consiguen jalar la grabadora que tiene el cuerpo junto a él y escuchan los dos mensajes misteriosos. El cassette de Adam le dice que tiene que lograr escapar, mientras que el del Dr. Gordon le ordena matar a Adam antes de las 6 p.m. Junto a ellos se encuentran un par de sierras, las cuales intentan usar para cortar las cadenas, pero obviamente no funcionan. A lo largo de la película, los flashbacks revelan más sobre la historia. El Dr. Gordon es cirujano y ha estado bajo sospecha del detective David Tapp, que es Danny Glover, y su compañero, el detective Steven Singh. Creen que podría estar conectado con Jigsaw, un asesino serial que pone a sus víctimas en trampas mortales como una forma de rehabilitación por algún error que hayan cometido en su pasado. Amanda es una ex drogadicta que sobrevivió a una de las trampas de Jigsaw matando a otra víctima para recuperar una llave que la liberaría de una trampa de oso invertida que tenía en su cabeza. Es la única superviviente conocida hasta este momento, y en las entrevistas que tiene con la policía, Amanda les dice que legítimamente cree que Jigsaw le salvó la vida con ese juego. El detective Tapp se obsesiona con atrapar a Jigsaw después de que su compañero Singh muriera en una de las trampas. Es por esta obsesión que es expulsado de la fuerza policial y comienza a estoquear al Dr. Gordon, aún creyendo que él es Jigsaw. El Dr. Gordon y Adam intentan escapar siguiendo las pistas que van encontrando en el baño donde están encadenados. Después de que Adam avienta algo al espejo, descubren que hay una cámara atrás y están siendo observados por alguien. El Dr. Gordon recuenta la historia de Jigsaw y cómo sus víctimas a menudo tienen que hacer grandes sacrificios para sobrevivir a sus juegos. Mientras tanto, afuera del baño, la esposa e hija del Dr. Gordon están secuestradas en su casa por Benjamin Linus de Lost, un auxiliar del hospital. Su misión consiste en matarlas si el Dr. Gordon no mata a Adam antes de las 6 de la tarde. El detective Tapp vigila el departamento del Dr. Gordon y se da cuenta de que Sepp está ahí adentro. Así que intenta salvar a la familia del Dr. Gordon, pero Sepp le dispara minutos después de perseguirlo en coches que no se mueven. En Saw 5 vemos la foto del detective Tapp junto a la de su compañero Singh, insinuando que Tapp murió con ese disparo de Sepp, pero existe otro camino. Resulta que Saw, además de tener 10 películas, también tiene 2 videojuegos. El primero de ellos tiene como protagonista al detective Tapp, a quien rescata Jigsaw después del ataque de Sepp, y quien debe rescatar a gente en su propio juego. Al final del juego, Tapp se escapa, pero su obsesión con Jigsaw hace que se vuele la cabeza. Este evento es mencionado en el segundo juego, volviéndolo efectivamente parte del canon de la saga. De regreso en el baño, las cosas se ponen cada vez más turbias aquí dentro mientras más se acercan las 6 de la tarde. El Dr. Gordon recibe una llamada en el celular que encontró previamente y es su esposa, diciéndole que se le acabó el tiempo, para justo después escuchar cómo se pelea con Sepp, su captor, ya que segundos antes se logró liberar de las cuerdas que la tenían amarrada. Tantos gritos y peleas fueron suficientes para el Dr. Gordon, quien se vuelve completamente loco y se corta el pie con la sierra, para justo después tomar la pistola del piso y finalmente dispararle a Adam. Sepp llega al baño con la intención de matar al Dr. Gordon porque se tardó demasiado en matar a Adam, pero resulta que Adam solo estaba herido, así que se levanta y mata a Sepp con una tapa del baño. El Dr. Gordon, más blanco que la leche, le dice a Adam que va a buscar ayuda mientras se arrastra hacia la puerta. Justo en ese momento es donde se nos presenta uno de los twists más impresionantes en la historia del cine. Adam saca un cassette del cuerpo de Sepp para escuchar que él también era parte del juego, y mientras lo escucha, vemos el cuerpo de ese hombre muerto levantarse de en medio, y es John Kramer, también conocido como Jigsaw.
John apaga las luces y nos deja con un nudo en la garganta a todos en la audiencia al cerrarle la puerta a Adam para siempre. Por culpa del apretado calendario de rodaje, Wan no pudo rodar más que un par de veces por actor. Fue en la edición que se dieron cuenta de que no tenían suficiente material y fue el grandioso trabajo de Kevin Greutert el que logró sacar la película como la vemos nosotros. Tras el exitoso fin de semana del estreno de Saw en 2004, Saw 2 recibió inmediatamente luz verde. Saw 2 es la película que definió a la saga, y para bien o para mal, dependiendo a quién le preguntes, el guión no vino de Leigh Whannell ni de James Wan, sino de Darren Lynn Bousman, un director de videos musicales quien buscó a Twisted Pictures para producir su propia película llamada The Desperate. El equipo decidió transformar ese guión en Saw 2 y asignó a Bousman como director, dejando a Leigh Whannell y a James Wan solo como productores ejecutivos. Empezamos la película directamente con una trampa que me voló la cabeza la primera vez que la vi. Un hombre llamado Michael está atrapado con una máscara llena de clavos que está programada para cerrarse en 60 segundos. La única forma de quitarla es abriendo un candado con una sola llave, la cual se encuentra implantada detrás de su propio ojo. Michael da 1000 vueltas por todo el cuarto, pero no logra hacerlo a tiempo, y la máscara se cierra, haciéndole un par de piercings nuevos. El detective Eric Matthews es llamado a la escena de la muerte de Michael y descubre que era su informante. Después de investigar 2 segundos la trampa, descubre que tiene que ir a una planta industrial abandonada en las afueras de la ciudad. Llega con su equipo SWAT, liderado por Kerry y Rick, entran a la planta y dentro descubren a Jigsaw casi en las últimas debido a su cáncer. Jigsaw le pide a Eric que vaya al cuarto de junto donde encuentra varios monitores que muestran a 8 personas atrapadas en una casa, una de las cuales es Daniel, el hijo rebelde de Eric. Entre los demás está Amanda, quien sobrevivió a esa maravillosa trampa de la primera película. Dentro de la casa, el grupo encuentra una grabadora y en ella escuchan que están respirando un veneno letal y que la única forma de escapar de él es encontrando antídotos que están escondidos por toda la casa. También les dice que hay un detalle en específico que los une a todos, y todos poseen la clave para abrir la caja fuerte que contiene un antídoto, pero que la clave se encuentra detrás de sus mentes. La grabación también les dice que no vayan a usar la llave que encontraron tirada en la puerta de ese cuarto, pero desobedecen y muere el primero de un balazo a la cabeza. Mientras el equipo SWAT intenta averiguar dónde está ubicada la casa, Jigsaw le dice a Eric que lo único que consiste su juego es en sentarse a platicar con él, y que si hace caso hasta que termine el juego, volverá a ver a su hijo sano y salvo. En la casa la gente va muriendo poco a poco en trampas bastante traumáticas para el yo de 13 años viendo esta película. Desde Abby quedándose encerrado en un horno, Addison cortándose las venas en una caja con navajas, o Amanda sobreviviendo al ser tirada a una alberca de agujas para encontrar una llave. Eventualmente este hombre mata a este otro hombre y descubre que tiene un número en la nuca. Recorre toda la casa buscando a los demás y viendo sus números hasta que se ve obligado a perseguir a Amanda y a Daniel hasta llegar al baño de la primera película, donde Xavier, el hombre supermamado, se corta el cuello para guardar su número en la bolsa, solo para después ser asesinado por Daniel con una sierra en el cuello. Mientras tanto, afuera de la casa, Eric, ya desesperado, ataca a Jigsaw y lo obliga a llevarlo a la casa antes de que se muera su hijo. Se van de la planta abandonada y minutos después el equipo de SWAT descubre de dónde está viniendo la señal. Van a la supuesta casa, pero encuentran otro set de monitores y una grabadora con la que detienen la señal que estaba recibiendo en la planta abandonada. ¡Sorpresa! El juego se había llevado a cabo días antes y Daniel está sano y salvo en la planta abandonada. Eric solo tenía que hacerle caso a Jigsaw y platicar con él durante 2 horas. Eric entra apresurado a la casa real, pero solo encuentra los cuerpos de todos los que han muerto hasta ahora en el baño. Investiga un cuerpo que está en la bañera y ¡sorpresa!, lo desmayan. Lo encadenan al mismo tubo al que encadenaron a Adam en Saw 1 y resulta que Amanda ha sido parte del equipo de Jigsaw durante toda la película. Fin. Esta segunda entrega no solo convirtió a la saga en una donde los juegos, las trampas y la violencia son las protagonistas de las entregas. Además volvió básicamente a Jigsaw en un ser omnipresente y omnipotente que logra su cometido sin importar la complejidad de las situaciones ni de la cantidad de variables con las que cuenta la historia. Con todo y que la película fue un exitazo en taquilla, generando $147 millones con un presupuesto de tan solo $4 millones, James Wan, Leigh Whannell y Darren Lynn Bousman no aceptaron la propuesta de hacer Saw 3, pero cambiaron de opinión y decidieron hacerla en honor de Greg Hoffman, quien murió repentinamente pocas semanas después del estreno de Saw 2. En lo que fácilmente es mi segunda escena inicial favorita, primero escuchamos y luego vemos a Eric Matthews, exactamente donde lo dejamos al final de Saw 2. Se da cuenta de las consecuencias que vivieron los personajes de Saw 1 y después de ver el pie de Dr. Gordon ahí tirado, decide romperse el pie a golpes y sacarlo de sus grilletes, casi burlándose de toda la primera película.
Inmediatamente después llegamos a la primera trampa del juego, donde vemos a Troy encerrado en un salón de clases de donde tiene que escapar antes de que explote una bomba de clavos frente a él. Lo único que necesita hacer es desprenderse de todas esas cadenas que tiene atoradas en el cuerpo. Lo intenta, pero muere después de no poderse quitarla de la mandíbula. Aquí cualquier persona con 2 dedos de frente podría darse cuenta que es imposible ganar un juego así, pero esto se justifica segundos después cuando los detectives investigando el caso llegan a la conclusión de que el cuerpo no es de Eric Matthews, a quien están buscando desde que desapareció en Saw 2, pero que además era un juego sin posibilidades de ganar porque la puerta del salón estaba soldada. Momentos después vemos como alguien con máscara de cerdo secuestra a Kerry, la compañera de Eric Matthews en Saw 2, y la pone en un juego donde tiene que sacar una llave de un bote de ácido. Ella lo logra y le quita el candado al aparato, pero no hay escapatoria de este juego tampoco. Sus costillas están atoradas. Voltea hacia arriba y ve a una figura misteriosa antes de morir súper dramáticamente. Ya con eso detrás podemos empezar con el juego principal de esta película, el juego de Jeff. Jeff es un hombre completamente traumado después de perder a su hijo en un accidente automovilístico. Jigsaw lo secuestra simplemente porque le está pasando mal y le pone como prueba perdonar a toda la gente involucrada en este evento trágico que lo marcó de por vida. En paralelo, Amanda secuestra a la doctora Lynn, una cirujana que tiene como tarea lograr que Jigsaw sobreviva hasta que Jeff complete su juego. Como todos sabemos, Jigsaw tiene un tumor cerebral muy agresivo y está a punto de morir. Si Lynn no lo logra, un collar con explosivos le volará la cabeza inmediatamente. El juego de Jeff tiene 3 pruebas. La primera involucra a una mujer, Danica, que presenció el accidente pero no ayudó. Ella muere congelada después de que Jeff no alcanza la llave detrás de unos tubos congelados a tiempo. Este es el juego más estúpido y fácil de toda la saga porque lo único que necesitaba para ni siquiera salir lastimado era poner su playera en el tubo frío y así no se le hubiera pegado la cara. La segunda prueba involucra al juez que dio una sentencia leve al conductor ebrio que asesinó a su hijo. Jeff tiene que elegir entre quemar todos los recuerdos de su hijo para sacar una llave o dejar que se ahogue en una trampa llena de cadáveres de cerdos en descomposición. Jeff quema las cosas y salva al juez. En la prueba final, Jeff se enfrenta al conductor ebrio, Timothy, quien está metido en una máquina súper compleja que le dará vueltas a sus extremidades a menos de que Jeff lo detenga. Esta es la segunda trampa más fácil y tonta de todas. Lo único que tiene que hacer es separar una llave de una escopeta sin activarla, y lo logra, pero el juez estaba ahí atrás y casualmente lo mata con el disparo, solo para que sea demasiado tarde y Timothy también muera. Mientras pasa todo esto, Amanda sigue amenazando a Lynn hasta que convence de operar a Jigsaw ahí mismo. Le abre el cráneo y logra liberar un poco de la presión que lo estaba matando. Ya para terminar, Jeff llega al cuarto final de su juego y el twist de la película en realidad son muchos twists. 1. Lynn es la esposa de Jeff. 2. Después de que Amanda le dispara a Lynn por celosa, Jeff mata a Amanda frente a Jigsaw y él le confiesa que en realidad todo el juego era para Amanda por hacer trampas que eran imposibles de ganar. Jigsaw hace enojar a Jeff mientras Lynn pierde el habla y le corta el cuello con una sierra. Jigsaw le da play a una grabadora que tenía ahí junto y le dice que él es el responsable de la pérdida de su hijo, pero en realidad se refería a su otra hija, a quien tiene atrapada en un lugar secreto. Jigsaw finalmente muere, por lo que el collar de Lynn se activa y le quita las ganas de volverse a poner un sombrero. Aquí es donde toda la saga toma un curso bastante curioso y entretenido. No solo porque esos últimos 15 minutos posicionaron a Jigsaw como una persona que sabe absolutamente todo lo que va a pasar, sino porque el villano de la franquicia murió, y aún así han logrado sacar 6 películas y 2 videojuegos más. La decisión de seguir contando su historia años después de que murió, lo único que nos dice es que toda la franquicia básicamente depende de ese personaje, y del actor Tobin Bell, quien debe de tener herniada toda la espalda después de cargar una de las franquicias más icónicas del terror contemporáneo, él solo. Llega el Halloween del 2007 y Saw 4 sale en cines. Saw 4 fue la primera película en la que no participó Leigh Whannell en ninguna etapa del guión, pero aún así se le dio crédito como productor ejecutivo junto con James Wan, y siendo sinceros, se nota. Toda intención de tratar de mantener las cosas coherentes desaparece por completo en esta película, que ya de por sí no eran tampoco tan coherentes. Curiosamente, en esta película hay 2 escenas iniciales. La primera es la autopsia impresionante de Jigsaw, donde los doctores lo abren y encuentran un casete en su estómago. Rápidamente le llaman al FBI y vemos por primera vez al detective Hoffman. La cinta básicamente dice que aunque Jigsaw ya esté muerto, él seguirá con sus planes. La segunda escena inicial es un juego donde una persona tiene los ojos cosidos y la otra tiene la boca cosida. No se explica nada, solo se pelean a muerte mientras una máquina los junta poco a poco y gana el hombre con la boca cosida solo para abrirla en cuanto termina el juego. Ya con eso detrás podemos entrar de lleno a la historia principal, donde ya solo nos quedan personajes secundarios de otras películas. Rigg, que fue el líder del equipo de SWAT en la segunda película, es ahora el protagonista de la historia.
Lo vemos a él y a su equipo investigando una de las trampas de Jigsaw con un robot, pero se desespera y entra corriendo al ver que su compañera Kerry está en una de las cámaras. Para sorpresa de nadie, Kerry ya estaba muerta. Hoffman le dice a Rigg que no puede estar entrando así sin cuidado a esos lugares. Poco después llegan otros dos detectives, Lindsay Perez y Peter Strahm, quienes en cuestión de segundos descifran que esta trampa no la pudo haber ejecutado Amanda sola porque Kerry era demasiado pesada y que John Kramer ya estaba demasiado viejo para cargar a alguien así. Por lo tanto, debe haber un tercer cómplice desconocido. Cortamos a Rigg viendo el video de la interrogación de la esposa de Jigsaw, a quien solo habíamos visto brevemente en uno de los flashbacks que tuvo John en la tercera película cuando le estaban operando el cerebro. Rigg cree que Eric Matthews sigue vivo y que Kerry estaba cerca de encontrarlo, por lo que toma como misión encontrarlo él mismo. Regresa a su casa quitándose la playera para que veamos lo estúpidamente mamado que está, solo para después de ser atacado por alguien con una máscara de cerdo. Por otro lado, vemos a Hoffman metiendo un sobre amarillo a un cajón justo antes de ser atacado también. Rigg despierta y al salir de su baño ve en una televisión a Eric Matthews, vivo y parado sobre un bloque de hielo, y a Hoffman sentado junto a él. La grabación le dice que tienen 90 minutos para encontrarlos antes de que mueran, pero que para poder llegar a ellos va a tener que dejar ir algunas cosas. Justo aquí es donde se empieza a notar las diferencias en los guionistas, y es que Rigg no hizo absolutamente nada malo como para ser parte de los juegos de Jigsaw. Literalmente lo ponen en el juego porque intentó salvar a todos sus amigos, como si no fuera parte de su trabajo. Por otro lado, mucho de la película son conversaciones de personajes a los que ni siquiera conocemos y algunos de ellos ni siquiera pueden actuar, empezando por Jill, la esposa de Jigsaw. Es fácilmente la peor interpretación en toda la saga. ¿Y cómo es que una actriz tan poco que ofrecer quedó en un rol tan impactante para la serie? I'm not a horror fan, but, my friends were the producers, and yeah, I was definitely very excited for them. Oh, you were friendly with the producers beforehand? Mm-hmm. How do you know them? Well, I was engaged to Mark Berg. Yeah. So. That would do it. Yeah. En fin, Rigg sale del cuarto y se encuentra con su primer juego. Frente a él está una mujer amarrada del pelo a una máquina jaladora de pelo. La voz de Jigsaw le dice que ella es una criminal y que no debería ser salvada. Le recomienda dejarla morir para seguir con su camino. Pero obviamente como Rigg es tan buena persona, no lo hace y la intenta rescatar consiguiendo la llave de la máquina y los engranes después de intentar dispararle a todo menos al pelo. Algo muy particular de esta cuarta película es la atención especial que le puso Darren Lynn Bousman a esas transiciones entre escena y escena, las cuales solo distraen más de lo que emocionan. En este caso lo usan por ejemplo para llevarnos a la oficina del FBI solo para decirnos que encontraron un casquillo en una escena del crimen con las huellas digitales de Rigg, solo para regresarnos al juego con otra transición terrible. Y bueno, Rigg logra liberar a la criminal, pero ella tenía otro juego, y era que debía matar al policía si es que lograba liberarla, para evitar que la metieran a la cárcel. Lo ataca con un cuchillo, pero falla increíblemente y la mandan directo a otro cuarto en otra de esas transiciones fabulosas. Solo para que veamos cómo le notifican a Strahm y a Perez sobre las huellas digitales para que sospechen que Rigg es parte del equipo de Jigsaw. Rigg encuentra una llave y se va a un hotel en otra locación donde le presentan otro juego. Tiene que ponerse la máscara de cerdo para secuestrar a este hombre llamado Ivan y ponerlo en una máquina jala extremidades. Jigsaw le dice que es muy importante que esconda su identidad porque hay cámaras de seguridad en todos lados y nos muestran fotos a todos nosotros que no tienen sentido que sean cámaras de seguridad porque algunas están a la altura del pecho de Rigg. No hay tiempo de pensar en eso porque Rigg logra secuestrar a Ivan, quien resulta ser un violador de mujeres, y lo pone en un juego donde para salvarse tiene que sacrificar sus dos ojos. Presiona el primer botón que le acuchilla el primer ojo, pero no logra hacer lo mismo con el segundo y la máquina lo parte en 5. De ahí empiezan a tratar de explicar los orígenes de Jigsaw. Resulta que un tipo le pegó sin querer a su esposa cuando estaba embarazada y por su culpa perdió al bebé, así que John lo puso en una primera trampa que no tiene mucho sentido, pero en fin, acaba envuelto en un alambre de púas. Esto supuestamente es lo que convirtió a John Kramer en Jigsaw. Regresamos al tiempo actual y Rigg entra a un salón de clases donde se enfrenta a la sobreviviente del próximo juego, quien básicamente mató a su esposo quitándole unas varillas del cuerpo haciendo que se desangrara. Ellos están ahí porque abusaban de su hija. Al salir del edificio, Rigg jala la palanca de incendios y segundos después ya están ahí Strahm y Perez, quienes descubren que todas las víctimas habían sido representadas por el mismo abogado, un hombre llamado Art Blank, quien ha estado cuidando a Eric y a Hoffman todo este tiempo y a quien vimos en esa segunda escena inicial. ¿Ven? Todo está conectado, entonces es una película inteligente. La película sigue desarrollando el personaje de John como si no estuviera muerto ya y contando cómo tuvo muchos problemas con su esposa después de que perdieron al bebé. Finalmente llegamos con Rigg a la locación final donde encuentra una puerta que dice prueba final y lo único que tiene que hacer es dejar que se pase el tiempo, pero él no lo sabe. Y justo a la mitad de ese momento tan tenso y tan importante vemos entrar a Jeff, el protagonista de la tercera película.
confundiendo absolutamente todos en la audiencia. Pues resulta que todo lo que pasó después de la autopsia al principio de esta película estuvo sucediendo al mismo tiempo que todo lo que sucedió en Saw 3. Así que Strahm entra al cuarto donde están Jigsaw, Amanda y Lynn muertos solo para dispararle a Jeff y matarlo. Por otro lado, pero en el mismo edificio, Rick se vuelve a desesperar, corre hacia la puerta, Eric le dispara para intentar detenerlo, pero no lo logra, haciendo que los bloques de hielo le destrocen la cabeza y mueven el agua hacia el lado derecho donde Hoffman se podría electrocutar. Rick le dispara a Art en el pecho y luego en la cabeza, pero no sin antes ponerle play a una grabadora, la cual le dice que su misión era no salvarlos en menos de 90 minutos. O sea que si hubiera dejado morir rápido a los demás, hubiera tenido tiempo de pensar antes de aventarse a la puerta. Pero al mismo tiempo, si los hubiera salvado a todos, se hubieran pasado los 90 minutos y lo hubiera logrado también. Mientras estamos escuchando toda esa explicación, vemos a Hoffman levantarse de su trampa y descubrimos que él es parte del equipo de Jigsaw en un twist que se ha utilizado ya 2 veces en 4 películas. Hoffman deja a Rick desangrándose y encierra a Strahm en el cuarto donde estaba. Entonces Hoffman se liberó a sí mismo de la trampa donde estaba atrapado, corrió a ese cuarto y lo cerró sin siquiera ver adentro. Pregunto por qué él no tiene idea de que las cosas salieron como salieron. O sea que bien pudo haber dejado ahí adentro a Jigsaw vivo porque la doctora Lynn sí cumplió con su juego y se fue sana y salva a su casa con Jeff y su hija rescatada. Eso, o Hoffman tenía cámaras de seguridad en ese lugar y se dio una vuelta por los monitores para revisar que hace exactamente 10 segundos Strahm había matado a Jeff y ya era el único sobreviviente ahí dentro. O simplemente nadie le puso atención al guión y ya. Un año después llega Halloween y nos entregan Saw 5, esta vez dirigida por el diseñador de producción de las 3 entregas anteriores, David Hacko, la cual considero la peor película en toda la saga principal. Una vez más seguimos la fórmula de las películas anteriores y empezamos con una trampa donde un hombre está acostado debajo de un péndulo y debe aplastarse las 2 manos si es que quiere sobrevivir. Lo hace, pero para su sorpresa el péndulo no se detiene y lo parte en 2, yendo en contra de todo lo que sabemos sobre el código de ética y moral de Jigsaw. La historia principal comienza con Strahm justo donde lo dejamos, quien descubre a Jigsaw muerto junto a un cassette específicamente para él, diciendo que no debería seguir investigando. Sigue investigando hasta que lo ataca otro hombre con máscara de cerdo y lo pone en un bloque de cristal. Se empieza a llenar con agua y parece que se va a ahogar, pero encuentra una pluma en la bolsa de su pantalón y logra hacerse una traqueotomía a sí mismo para salvarse. Afuera del edificio, Hoffman sale cargando a la hija rescatada de Jeff y le dice a su compañero que nadie más se salvó, pero un segundo después gritan que sí hay un sobreviviente más y es Strahm. Hoffman es promovido dentro del FBI, pero recibe una nota diciendo "Yo sé quién eres". Se toma el tiempo de ir a visitar a Strahm al hospital y descubrimos que él no le cree para nada su historia de héroe. Después de su día laboral, vemos a Hoffman llegar a su espacio de cositas donde tiene una maqueta del juego de esta película y unos monitores que ven a las víctimas del mismo. Son 5 personas en el mismo juego, obviamente, porque es Saw 5. Los juegos de esta película son bastante aburridos e irrelevantes. Primero están 5 personas amarradas a una máquina que los va a jalar si no logran quitarse el collar, el cual se puede abrir con las llaves que están en las cajas que tienen enfrente. Todos pelean y se jalonean hasta que se acaba el tiempo y una de ellas pierde la cabeza. Quedan 4. El siguiente juego consiste en pegarle unos botes de vidrio que tienen arriba para encontrar las llaves de 3 túneles, pero quedan 4 jugadores, entonces uno de ellos supuestamente tiene que quedar afuera y es este hombre. Quedan 3. Mientras todo esto está pasando, vemos a Strahm avanzar con su investigación sobre los crímenes de Hoffman, mientras habla consigo mismo cada que encuentra algo para que la audiencia entienda lo que está pasando. Por otro lado tenemos la historia de Hoffman, quien en otro flashback es secuestrado por Jigsaw e interrogado porque se hizo pasar por él para matar al asesino de su hermana. Sí, ese hombre en la secuencia inicial, y por esa razón el juego era inganable, lo cual una vez más tiene 0 sentido porque varias veces se nos ha explicado que Jigsaw puede construir todas esas trampas ya que es un ingeniero y arquitecto, pero Hoffman es un detective común y corriente y logró construir una máquina de ese tamaño sin que nadie se diera cuenta. Ok. Jigsaw le da unas clases de ética y moral sobre cómo no está cool matar gente, pero sí está cool darle las armas para que se maten a sí mismos. Es tan impresionante el discurso que Hoffman decide ayudar a Jigsaw en su trabajo desde ese momento, que en la línea del tiempo es básicamente antes de los flashbacks en Saw 1, o sea que Hoffman ha ayudado a Jigsaw desde los juegos de la primera película. En el presente, Hoffman se pone nervioso porque Strahm lo puede descubrir, así que convence a su jefe de que Strahm es el ayudante de Jigsaw. De regreso en el juego principal, los 3 sobrevivientes entran a un cuarto con una bañera y unos cables eléctricos. Tienen que sacrificar a uno para poder cerrar la corriente y escapar del cuarto.
Sin un gramo de tensión, esta mujer asesina a esta otra y la mete en la bañera. Listo, quedan 2. Justo después entran al último juego y en el cuarto encuentran una caja con sierras y frascos de vidrio con boyas pequeñas. Lo que tienen que hacer es meter la mano para cortarla y dejar que su sangre llene los frascos. Después de ver que la caja tiene 5 hoyos, es donde se dan cuenta del twist. Y es que los 5 pudieron haber sobrevivido juntos. Todas las llaves del primer juego eran las mismas, todos cabían en los túneles del segundo juego, en el tercero podían agarrar un cable cada uno para recibir un choque eléctrico menor, y en el último pudieron haberse cortado un poquito nada más y sobrevivir. Muy tarde para pensar en eso porque ya empezó el juego y esos brazos no se van a cortar solos. Strahm llega a un cuarto donde hay una caja con una grabadora, la escucha y es la voz de Hoffman, diciéndole que la única manera de sobrevivir es metiéndose en esa caja. Momentos después se pelean a golpes los dos detectives y Strahm mete a Hoffman en la caja yendo en contra de las instrucciones. Ya después de eso decide terminar de escuchar el voice note y descubrimos que Hoffman no mentía, mientras las paredes se cierran y dejan a Strahm más plano que la tierra según tu tío conspiranoico.